Una vez descrita la organización, damos paso a la participación del doctor Ángel Díaz Barriga, quien actualmente es investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, ISUE, y así como profesor en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctor en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Su trabajo de investigación ha incluido tanto la coordinación de proyectos colectivos como la realización de proyectos individuales, y sus principales aportaciones en este campo se ubican en 3 ámbitos: la didáctica, el currículo y la evaluación educativa. Su trabajo académico ha sido objeto de varios reconocimientos, entre los que se encuentra el otorgamiento de 6 doctorados honoris causa por diversas universidades nacionales y argentinas. Tiene en su haber una gran cantidad de obras publicadas y, solo por mencionar, entre las más recientes se encuentra el libro Una perspectiva didáctica de la evaluación formativa 2025 y Repensar la universidad, la didáctica, una opción para ir más allá de la inclusión de tecnologías digitales, en la revista Iberoamericana de Educación Superior de 2021. En pocas palabras, la obra del doctor Ángel Díaz Barriga tiene un impacto nacional e internacional significativo, por lo que valoramos su participación en el foro Diálogos por una muy otra enseñanza, intercambio de experiencias de evaluación formativa en el marco de la nueva escuela mexicana. Agradecemos la presencia del ponente y le brindamos un fuerte aplauso, por favor. Le cedemos la palabra. Buenos días. Me da mucho gusto, maestros, maestras, poder estar esta mañana con ustedes. De acuerdo a lo que me solicitaron, porque yo comentaba que es un poco complicado hablar de evaluación formativa en educación inicial, pero sí es factible hablar de evaluación formativa cuando pensamos en cómo trabajar en el sistema educativo. O sea, cómo trabajar desde los docentes, que vayamos asumiendo otra perspectiva de lo que significa la evaluación formativa. Todos recordaremos que el concepto de evaluación formativa fue establecido por la Constitución de manera específica y que ha sido resaltado desde la reforma constitucional de 2019 y en el plan de estudios en particular de 2022. Entonces, vamos a iniciar dividiendo esto en algunos aspectos generales que tengan que ver con la evaluación. ¿Y por qué con la evaluación? Porque yo pienso que es necesario que reconstruyamos lo que en general se nos ha enseñado sobre esta disciplina en la mayoría de los cursos e incluso en la mayoría de la literatura, como el libro que tienen ustedes allá del lado derecho, Evaluación Sistemática. O sea, la evaluación es un término que surge en los años 40 del siglo pasado. O sea, no es una disciplina que haya nacido en el debate educativo. Eso es lo que quiero decir. Cuando el debate educativo nace en el siglo XVII, más o menos con didáctica magna, o sea, no tiene el concepto de evaluación. Incluso el concepto calificación, que es un concepto que utilizamos y que el sistema está obligado a utilizar, lo que tenemos que ubicarlo es que es un problema administrativo, ni siquiera es un problema pedagógico, ni siquiera es un problema didáctico, y esto de regresarlo al lugar de donde surgió, la calificación aparece en el siglo XIX, como lo dice allá arriba, aparece en el siglo XIX, en el sistema educativo, aparece, y es un autor francés el que lo está estableciendo, Barbier, dice: la evaluación fundamentalmente tiene el sentido de dar una señal al mercado ocupacional. Pues, probablemente ahorita digan, bueno, pero los niños muy pequeños no van al mercado ocupacional, no tienen esto, pero ¿saben qué sí hacemos con los niños muy pequeños? Les ponemos una estrellita, les ponemos algo que los vaya diferenciando de los demás. Y vamos haciendo un sistema de competencias en el aula en vez de un sistema de colaboración.
En el fondo, la calificación que sí estaba en algunos autores del siglo XVII, no tenía, cuando apareció la calificación, forzosamente la idea de clasificación que tenemos en este momento. La siguiente, por favor. Si ustedes ven estos dos libros, y me faltó el tercero, la guía de las escuelas cristianas, pero si ven estos primeros tratados de educación, en estos primeros tratados de educación, la Ratio Studiorum de los jesuitas, difícil de conseguir, Didáctica Magna, que tendría que ser un libro que estuviera en nuestras bibliotecas, y la guía de las escuelas cristianas, también un poco difícil de conseguir, lo que vamos a encontrar es, primero, que los temas educativos nacen profundamente en el debate religioso, nacen en la Reforma, en la lucha entre la Iglesia protestante y la Iglesia católica. Eso es lo que tenemos que entender. ¿Por qué? Porque van a pregnar al examen de profundas raíces religiosas. En el caso de los jesuitas, en la Ratio Studiorum, el examen era nada más un trámite para poder acceder a otro nivel de estudios. Era lo que permitía acceder a otro nivel de estudios, pero era el acceso a otro nivel. No era el decirte pasas con 9, sino era acceder a otro nivel. En el caso de Comenio, y a mí me importa mucho el caso de Comenio, porque desde ahí estamos rearmando el concepto de evaluación formativa, Comenio dice que en el examen lo que se tiene que procurar es que nada quede de error en el estudiante. De manera que dice, aplique el examen, luego pida que 2 discutan en voz alta la primera pregunta, y mientras la discuten, cuide que todos corrijan en su examen lo que tengan que corregir, de suerte que nada quede de error. Fíjense, el concepto es no decirte, este es tu error, sino decirte, fíjate que puedes hacerlo bien. Y después vienen la guía de las escuelas cristianas, en donde sí, ya empieza a haber un sistema muy fuerte de clasificación. Los mejores estudiantes se sientan adelante y los estudiantes con rezago, nosotros diríamos paradójicamente, se van sentando detrás. Y cada hilera en el salón de clases va representando cómo van a rendir los estudiantes. Pero fíjense que el examen tiene, yo creo que una connotación religiosa, que es examinarse, el revisar. Es momento donde la Iglesia Católica también está estableciendo la confesión como un proceso de autorreflexión. Pasemos a la siguiente. Ahora, voy a dar un salto enorme porque estaba en el siglo XVII, quizá tenga que decir, entre el siglo XVIII y principios del XIX no se dio importancia a la calificación. Es más, los libros que se construyeron, Pestalozzi, Froebel, de Crolí, Claparet, Montessori, Freinet, etcétera, no tienen ni siquiera una mención a que pueda haber examen o que pueda haber calificación. Tal cual, la didáctica no lo tuvo hasta 1934. En la didáctica general de la maestra Clotilde Guillén de Rezano. Eso quizás se pueda buscar aquí en la biblioteca de la Escuela Nacional la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, y se pueda encontrar ese texto que empieza a hablar ya de un capítulo del examen. Pero la palabra evaluación surge en los años 20, y cuando la palabra evaluación surge, lo que es muy importante, y quizá lo debí yo resaltar, es que nace en una perspectiva psicologista basada en la teoría de la medición. Algo que es muy importante en la didáctica tener en claro, tener presente, es cómo la psicología del aprendizaje desplazó a la didáctica. Fíjense, la desplazó de tal manera que en las escuelas normales, y la mayoría de nosotros que egresamos de una escuela normal ahora, en los cursos que tienen que ver con temas didácticos, lo que se da es constructivismo. Y constructivismo es un tema psicológico, no es un tema didáctico. Y esto es un poco lo que es importante que vayamos teniendo en cuenta los profesores. Y además surge con otro concepto, el de las teorías de la administración de las empresas. Esto es, con la idea de controlar lo que el otro hace. O sea, después la administración le va a dar
un vuelco a este concepto, que lo sigue teniendo. O sea, vean ustedes que en las empresas hay que poner el dedo cuando uno entra para que se sepa que uno entró y el dedo para que uno salga. Y en algunas instituciones educativas también esto se está inventando, controlar la asistencia a través del dedo. Pero lo importante aquí es cómo este concepto de control social se va a convertir en el concepto calidad. Y van a decir calidad de la educación. ¿Qué quiero decir? Calidad de la educación es un concepto administrativo, no es un concepto que haya surgido en el marco del debate educativo. ¿Qué se buscaba? Se buscaba lograr la objetividad y trabajar con eficiencia escolar. Entonces viene todo el modelo de empresa, se pasa al modelo de educación. Y prácticamente el modelo en la educación de escuela sigue funcionando con los criterios con los que funciona una fábrica. La siguiente. En este contexto no me voy a... aparece la producción en serie, aparecen los grandes monopolios, aparece el pragmatismo como una visión filosófica y se construyen tres teorías educativas. La de objetivos conductuales que va a llevar a competencias, la teoría curricular y la teoría de la evaluación, que casi no se ve aquí abajo, pero que es importante. La siguiente, por favor. Entonces, lo construye Tyler. El concepto de evaluación es un concepto de Tyler de los años 40. Forma parte de las tres disciplinas de las que acabo de hablar. Es el autor que en los años 60, si no me equivoco, en 67, habla de evaluación formativa y sumativa. O sea, si Tyler habla de evaluación del aprendizaje como cambio conductual, Scriven lo define como ya evaluación formativa y sumativa, y ya luego le añadieron diagnóstico. O sea, ya después de eso añadieron el tema diagnóstico. Y en los años 70, un grupo de psicólogos estadounidenses construye el concepto de maestría o dominio en el aprendizaje. Aquí he hecho un repaso muy rápido de lo que podría considerar una teoría de la evaluación. Ahora vamos a pasar un poco más hacia evaluación formativa. Revisando un poco los autores francófonos, en particular los artículos de esta revista, Mesure et Evaluation and Education, se puede encontrar que ellos hacen una clasificación de dos escuelas de evaluación. Esto es muy importante, colegas, porque fíjense cómo en psicología nos hablan de conductismo, constructivismo, etcétera. Cómo en sociología nos hablan de funcionalismo, marxismo, estructuralismo, etcétera. O sea, en todas las disciplinas nos hablan de escuelas de pensamiento. Cuando llegamos a educación, parece que todo fuera un edificio construido nada más con un tabique sobre otro, donde no hay diferencias. Entonces, lo que hacen estos autores, porque son los francófonos los que hacen esta distinción, es entre una corriente sajona que surge en los Estados Unidos, que es responsable de la evaluación, donde el responsable de la evaluación es el docente, donde el docente produce rúbricas, escalas, listas de cotejo. Miren, eso me preocupa muchísimo, porque prácticamente cuando hablamos de evaluación formativa, hablamos de estas cosas, y no nos damos cuenta que una rúbrica, en el fondo, es una clasificación. O sea, es excelente, muy bueno, bueno, insatisfactorio, etcétera. Por favor, recuerden cómo se evaluó a los maestros en la Reforma 2013. Les pedían que ustedes entregaran evidencias, les pedían que entregaran una planeación, luego encerraban en un lugar dándole 10 hojas a los evaluadores y pidiéndole que esas 10 hojas se regresaran, no les permitían entrar con celular, y los evaluadores sí podrían decir, me parece que esta planeación es muy importante por esta tal y tal razón, etcétera. Pero después le tenían que dar clic a un puntito. Entonces significa que es un trabajo destacado, muy bueno, satisfactorio, insatisfactorio. ¿Y qué hacía el equipo de cómputo? No leía lo que decía el evaluador, sino tomaba eso y lo convertía en un número. O sea, eso es el problema de este modelo de evaluación formativa. La perspectiva francófona
que le llaman francófona porque es de los países del agua francesa, Francia, pero las partes de Suiza, Bélgica y Canadá, que también hablan francés, y yo creo que además la podemos reconstruir desde el pensamiento latinoamericano. Se acerca mucho a lo que hemos hecho. Habla que la evaluación formativa está pegada, está imbricada en la acción didáctica, que el responsable de la evaluación formativa es el estudiante, porque es el estudiante el que se tiene que ver en la evaluación formativa ante un espejo. ¿Qué estoy haciendo? Eso es lo que tiene que pasar con el estudiante. Y algo que es muy importante, no tiene instrumentos propiamente dichos, aunque sí es objeto de investigación. La siguiente. Alal, una de las profesoras, en este caso suiza, que trabaja este tema, plantea que si bien Benjamin Bloom, con maestría del aprendizaje, abre nuevas rutas, dice, una reflexión válida después de este trabajo nos permitió analizar las causas por las cuales los estudiantes cometen un error a través de un examen, de una narración, de un trabajo, de un cuaderno, pero que se examinen las causas, o sea, no el error, sino a qué se debe el error. No sé si soy claro en esto, porque esto abre la puerta a otra manera de ver la evaluación formativa. Señala que es importante lograr una regulación interactiva que estimule el trabajo del estudiante. ¿Qué significa regulación interactiva? Que el estudiante se involucre en reflexionar qué estoy haciendo para aprender, qué aprendí hoy, qué otras cosas puedo aprender, y que vaya de alguna manera, aunque el niño está en una etapa de mucha individualización en ese momento, ¿qué puedo aprender de mi compañero? ¿Cómo puedo aprender? Eso es un poco lo que llaman regulación interactiva o regulación proactiva, que significa que el estudiante pueda acudir a fuentes de información diferentes, papás, tíos, abuelos, personas del mercado, si los llevamos al mercado y que puedan preguntarles, etcétera, pero que en el fondo significa la participación activa de los estudiantes en esta acción. La evaluación formativa tiene como finalidad clarificar los intereses que guían el trabajo del alumno, pero es el estudiante el que tiene que clarificar. Nosotros tenemos que crear las condiciones para que el estudiante pueda clarificar qué es lo que yo estoy haciendo y qué quiero hacer. ¿Saben qué pasa con los primeros años de escolaridad? Que le vamos enseñando al niño que él tiene que hacer lo que el maestro indica. Y entonces recibimos a los alumnos en primaria o en secundaria pasivos diciendo, a ver maestro, indíqueme qué tengo que hacer. Y no el alumno preguntándose qué quiero aprender. O sea, le hemos quitado al estudiante la posibilidad de preguntarse, ¿y yo qué me gustaría aprender? La siguiente, por favor. En este sentido, en este libro de Scallon, lo que plantea es que la evaluación demanda compromiso y responsabilidad de los estudiantes para una reflexión individual y colectiva sobre su desarrollo en el aprendizaje, sobre sus avances y sobre sus retos. Demanda crear un clima de confianza. Ese clima de confianza es más fácil crearlo entre estudiantes pequeños, pero necesitamos que este clima de confianza se mantenga durante todo el proceso de formación, porque es ahí donde el estudiante puede autorreflexionar en forma individual y en forma grupal, buscando que el grupo colabore. Su realización requiere entusiasmo, no es un acto de sanción y no afecta a la calificación. O sea, lo que yo diga, lo que yo piense en la evaluación formativa, no significa que automáticamente me baja o me sube puntos. Puedo yo decir, es que no estoy teniendo condiciones para aprender porque hay un problema en mi casa, y esto significa reconocer que hay un problema y que es persona, y ver como persona cómo se le ayuda a reflexionar sobre ese problema, pero no significa que yo me mejoro o disminuyo la calificación.
No hay un informe de evaluación formativa. Esto lo digo más bien para quien tiene la tarea de supervisión. No hay que formalizar la evaluación formativa. Hay un análisis de situaciones. Esto último lo tomé directo de un autor, Perrenou. Lo conocemos más por competencias, aunque es un suizo y su trabajo más relevante es en el terreno de la evaluación. Dice, el intento de sistematizar los procesos de evaluación formativa puede inhibir su realización al dar mayor importancia a los instrumentos. Pasamos a la siguiente. Pero una pregunta que un docente se hace, pero ¿cómo puedo hacer la evaluación formativa? O sea, es una pregunta válida. La siguiente. Algo que quiero enfatizar es la evaluación formativa, antes que nada, es una acción didáctica que se realiza a través de varias formas. Actividades que impulsan a que los estudiantes, en forma individual o en acciones de coevaluación, analicen lo que están aprendiendo, sus esfuerzos, errores, retos y pendientes. Esto es lo que los francófonos están llamando en este momento autorregulación y conceder un sentido diferente a la retroalimentación. Estamos acostumbrados a que la retroalimentación es del maestro hacia el alumno y lo que habría que buscar es que la retroalimentación surja en la propia reflexión que el estudiante haga de lo que está realizando. Pasamos a la siguiente. Un concepto que he trabajado desde 2023, la verdad, es un concepto que fui construyendo a través de mi propia experiencia, es lo que se puede llamar el timing pedagógico. La verdad es que reflexionando sobre el timing pedagógico, yo quisiera recordar que en el libro El docente y los programas de estudio, en el capítulo 4, yo hablo de ansiedad creadora. ¿Qué es la ansiedad creadora? Cuando uno está frente al grupo de estudiantes y de repente se da cuenta que no entendieron la actividad, o de repente se da cuenta que están tan excitados que esa actividad no la pueden realizar. Y en ese momento a uno se le ocurre, y utilizo esa palabra, en ese momento de tensión en que uno dice, preparé la clase así, pero no la puedo desarrollar así, en ese momento se le ocurre, ¿y por qué no hago esto otro? ¿Y saben por qué se le ocurre? Porque tenemos formación docente, por eso se nos ocurre. O sea, no es una ocurrencia nada más que sale de la nada, sale de nuestra propia formación. Entonces, implica, y por eso está ese otro libro, El tacto en la enseñanza. Fíjense, el tacto en la enseñanza, libros que nunca hemos considerado en la educación, lo encuentran en internet completo. Pero, ¿qué significa? Tener sensibilidad ante el otro. Y si en un lugar del sistema educativo se requiere sensibilidad, es en la educación inicial y es en la educación preescolar. Aunque todo el sistema requiere sensibilidad ante el otro es un sujeto. Entonces, es percibir que algo no está funcionando y ver qué hacemos. La siguiente, por favor. Aquí me voy a permitir leer un relato que una compañera de preescolar elaboró, de la forma como la compañera lo elaboró, porque esto refleja lo que estoy llamando timing pedagógico. Dice, los niños me dan pauta para diseñar. Cuando estoy frente a ellos, pues resulta que lo que pensé tan bonito que me lo había imaginado, pues resulta que no es así. Observo que les cuesta, que rebasa su nivel, o al contrario, que es demasiado fácil. Y en ese momento tengo que armar otra estrategia. Esta es la clave. Y en ese momento tengo que armar otra estrategia. Tú diseñas, te preparas y resulta que surgen otros intereses, te desvías hacia otro lado. Vean, compañeros, compañeras, cómo tenemos que empezar a aprender a relativizar la planeación didáctica. Hace 10 días hice una entrevista a maestros y me llamó la atención el comentario de un maestro. Decía, me piden que entregue la planeación y la entrego. Yo llego a la dirección y entrego la planeación. Y luego me voy al grupo a trabajar y entonces hago lo que necesito hacer. Entonces, muy interesante la reflexión que hacía. O sea, hemos convertido en el sistema educativo la planeación en un fetiche, perdón que lo diga así.
que consideramos que si una planeación ya está hecha, con eso vamos a poder llevar a cabo lo que pretendemos. Entonces, esto me parece a mí que refleja el timing pedagógico. La siguiente, pero si paso a una opción formal, la siguiente es, en el caso de los niños, tendríamos que encontrar la manera en que pudiéramos promover que al terminar una acción, y esto lo estoy tomando de un libro de un profesor argentino, Enseñar Didáctica, donde el profesor abre estas opciones. Lo que más me gustó en esta semana fue, los temas que se me dificultaron son, si me pidieran hablar sobre lo que me faltó realizar, diría, me quedé pensando en, entendí claramente, pero no tanto, te quiero decir que me gusta cuando se trabaja de tal manera, pero no me gusta trabajar, etcétera. ¿Qué podemos hacer con los niños de preescolar? Que hagan un dibujo de qué les gustó en la semana, qué se les dificultó en la semana, qué piensan que podrían hacer de otra manera, etcétera. Recuerden que los niños siempre nos dan lecciones de mucha creatividad en lo que nos presentan. La siguiente, por favor. Este es más formal, es algo que también se puede hacer, está basado mucho en el pensamiento de Freinet, que es pedirle al estudiante cuando termina un proyecto, cuando termina una acción, que haga una reflexión sobre qué significó ese proyecto. Recuerdo una maestra de preescolar que decía, a ver, le pedía a los niños que reconstruyeran parte de la vida de la comunidad. Y para eso fueron a entrevistar a sus abuelos, a sus padres, etcétera. Hicieron dibujos, con los papás hicieron una especie de cuadernito de los dibujos y los niños iban acompañados del papá, el niño acompañado del papá, con la persona que vende los elotes, con la persona que vende el pan, con la persona del mercado, a explicarle cómo era la historia de la comunidad. El niño de preescolar, o sea, cuando el niño termina esa acción en conjunto, se puede hacer una pequeña discusión, una pequeña valoración de qué significó el ejercicio. Recuerdo mucho que la maestra decía, con mucho gusto, el papá me decía, ahora sí creo en la nueva escuela mexicana. O sea, ahora viendo cómo mi niño se expresó ante el panadero, etcétera, creo en la nueva escuela mexicana. Freinet señala mucho, en el anterior tantito nada más, Freinet señala mucho que no le digas al niño no te entendí, dile al niño te entendí y date cuenta que puedes hacerlo mejor. Esto es, invita al niño a que siempre se pueda superar. Este es un reto para el terreno de la evaluación formativa. Ahora sí, la siguiente. Esta es lo que estoy llamando un examen formativo. Está basado en didáctica magna, en lo que relaté de Comenio. Un examen formativo tiene que ver con, una vez que se aplicó el examen, en el caso de los estudiantes, regresar el examen y pedirles que analicen, que reflexionen las razones por las cuales determinadas preguntas no se pudieron responder bien. Esto de alguna manera involucra un trabajo más bien horizontal. O sea, el examen lo califica el maestro, pero la discusión de los resultados la hacen los estudiantes para que sea un trabajo más horizontal. Esta es una forma. La otra forma del examen, esta nos ha funcionado mucho también en escuelas secundarias, debo reconocerlo, es pedirle a los estudiantes que respondan solo las preguntas de las que están seguros de la respuesta. Las preguntas que no están seguros, que ellos respondan la razón por la que no la pueden responder. Porque no estudiaron, porque no entienden la información, porque el tema se les hace complejo, que den información. Si ustedes ven, esto ayuda al docente a entender qué está pasando, pero también le ayuda al estudiante para ver en dónde están los puntos conflictivos en su formación que no ha logrado superar. Estas acciones se pueden hacer perfectamente en el marco del proyecto curricular. La siguiente, por favor. Miren, aquí tomé
ejemplos de primaria porque no tengo suficiente información de preescolar, pero me pareció interesante estas formas de retroalimentación. Estas dos que voy a leer están tomadas de testimonios de maestros, o sea, no las estoy inventando. Un maestro de cuarto de primaria dice: tenía previsto trabajar con niños de 7 u 8 años en una actividad sobre los derechos de los niños, pero percibo que no saben extraer información de un texto. Reorganizo el trabajo para que con una pauta sencilla ayudarlos a identificar ideas principales y secundarias del texto. Otra profesora, esta de sexto de primaria, no tenía idea sobre cómo involucrar volúmenes en un proyecto sobre diversas fuentes de información y vincularlo con el tema de medidas y volúmenes. Al observar que los estudiantes no podían realizarlo, lo que inicialmente propuse hacer títeres con calcetines, ver un noticiario del día, grabarlo en su celular, editarlo. Al proyectar el video, como en el cine, acompañado de cajas de palomitas, aquí pude iniciar el cálculo de medidas y volúmenes a partir de diversas medidas de las cajas de los estudiantes, y los estudiantes se entusiasmaron mucho. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Si ustedes ven aquí, involucra creatividad de la maestra. También involucra dinero de la maestra. Quiero reconocerlo, porque esto es una realidad. Ciertamente está utilizando un equipo de la escuela que es el que permite hacer las palomitas. Pero finalmente es la maestra cómo va afrontando el proyecto para que el proyecto tenga fuentes de información, diversas fuentes de información, etcétera, y seguramente dentro de la capacidad de los niños de sexto de primaria. La siguiente. Cuando hablamos de retroalimentación, lo que queremos abrir es que el docente realice una reflexión sobre la experiencia del trabajo que realizó. Todo trabajo escolar deja una experiencia en el docente. El docente, y siempre lo sabemos los que estamos frente al grupo, aprendemos permanentemente de nuestra experiencia. Lo que funcionó, lo que mejor vamos a disminuir o no lo vamos a volver a hacer porque no da buenos resultados. Y también sabemos, y quizá pudimos incorporar esto, o quizá pudimos hacer esto. O sea, la retroalimentación en este sentido está basada en la reflexión que el docente puede hacer sobre sí mismo. Claro, si a mí me piden que la comparta, la puedo compartir horizontalmente en el Consejo de Transformación Escolar, pero no la puedo transmitir a un supervisor porque un supervisor me la va a calificar. Ese es un poco el asunto que hay que evitar en esto. El problema es que el docente no acostumbra a documentar su reflexión. O sea, hacemos esa reflexión y qué bueno que se hace esta reunión, porque en esta reunión, de alguna manera, esta reflexión va a empezar a aflorar y ciertamente que las cargas académico-administrativas también dificultan esto. La siguiente. Entonces, aquí lo que planteo es un primer momento que está abajo, que es cuando el docente arma el proyecto, arma los saberes que tiene que trabajar, piensa en estrategias didácticas y en formas de evaluación o de obtener evidencias, y esto lo va retroalimentando como lo he manejado permanentemente. Pero también, y ese es el segundo momento y está arriba, tratado de armarse con un tema naranja, cuando termino el curso, yo puedo hacer una reflexión de todos los elementos que me llevan a repensar cuando voy a dar un siguiente curso, aunque no sea en el mismo nivel, qué otras cosas tengo que hacer, qué hice que tengo que seguir haciendo, qué puedo mejorar en lo que tengo que hacer. O sea, siempre, fíjense que la retroalimentación en el trabajo docente es nuestra posibilidad de mejorarnos en nuestra tarea. No tanto, fíjense, cercana al alumno. La siguiente, por favor. Están viendo el lado azul de la presentación. El lado azul tiene que ver con un libro que está saliendo ya en este momento sobre una perspectiva didáctica de evaluación formativa.
ya se encuentra en acceso, sobre todo ahorita, entiendo que lo tiene el sótano, pero que también lo pueden adquirir a través de Amazon o alguna de estas plataformas. En concreto, la evaluación formativa de origen francófono, pero yo insistiría, incorporada o rearmada desde nuestra experiencia latinoamericana, demanda que los sujetos, docentes y estudiantes, asuman otra perspectiva frente a la tarea de enseñanza y frente al desarrollo de sus aprendizajes. Propiciar que el estudiante asuma su responsabilidad ante lo que está haciendo en un proceso de auto y coevaluación. Requiere confianza, entusiasmo y son acciones abiertas. Se realiza en dos momentos: autorregulación del aprendizaje y retroalimentación de la responsabilidad de enseñanza en el docente, pero yo los diferencio. Se trata de impulsar acciones de evaluación formativa, investigarlas, pero no pedirles a los docentes que las documenten. Y cuestiona el papel que les damos a entregar planeaciones. La siguiente, por favor. Pero ustedes se preguntan, ¿y la calificación? Ya vimos ahorita el tema de evaluación formativa, pero el plan de estudios que ustedes conocen también habla de la calificación en una boleta en donde hay que retomar los resultados entregables, Ojo, distinguimos evaluación formativa y el plan de estudios hace una diferenciación de ambos conceptos. La siguiente, por favor. Entonces, a un profesor le surgen estas preguntas. ¿Qué son los entregables? ¿Cómo se puede asignar una calificación? La calificación puede integrar datos de la evaluación formativa. Yo espero que a esta altura ustedes digan no integra datos de la evaluación formativa. No es la base de la evaluación formativa. Si bien puede haber un examen formativo, entonces en el examen formativo está claramente diferenciada la parte de calificación de la parte de que el estudiante haga una reflexión sobre aquello que no está logrando. Entonces, ahí podemos hablar, la siguiente por favor, de un conjunto de entregables. El plan de estudios, fíjense que no empleamos el término evaluación sumativa, por una razón, porque siguiendo el pensamiento de Barbier, el autor que hablé al principio, que dice que la calificación se crea en el siglo XIX para mandar una señal al mercado ocupacional y para clasificar a los estudiantes, no se crea con otra intención, clasificar y mandar una señal al mercado. Entonces, por eso no hablamos de evaluación sumativa, porque evaluación, la palabra evaluación implica una valoración, y hacer una clasificación no es una valoración, es emitir un juicio, y un juicio que perjudica la vida del estudiante. Ojalá se lograran eliminar las estrellitas de la escuela de jardín de niños, ojalá se lograra eliminar los sellos, trabajó bonito, etcétera, para que el niño vea que su trabajo es valioso por ser su trabajo y que su trabajo es mejorable cuando él mismo vea qué puede mejorar de ese trabajo. La calificación se entrega por entregables. Los entregables es aquello que considera el docente que será tomado en cuenta. Aquí le pedí a un profesor, una profesora fue la que me ayudó, una maestra, y le dije, bueno, a ver, ¿cómo se hace? ¿Cómo lo haces en tu escuela? Y me dijo, mira, aquí están los campos formativos, y en los campos formativos yo les voy calificando la participación, la asistencia, las tareas, el examen. Y después de eso que voy calificando, entonces de eso voy sacando promedios en forma hacia abajo, y luego conjunto esos promedios y saco la calificación final. Y así voy armando mi boleta. Esto es lo que siempre hemos hecho los maestros. Esto no tiene nada de novedad, quizá más el formato. Pero lo que los maestros hemos hecho siempre es decir, a ver, esto cuenta el 10%, esto cuenta el 30%, esto cuesta el 40%, etcétera. Y conforme los estudiantes están en secundaria, ellos pueden intervenir, o quizá en la última fase de primaria, ellos pueden intervenir
y decir, oiga docente, ¿por qué el examen vale 40? ¿Por qué mejor no lo reducimos a 35 y esto lo subimos a etcétera? Ellos pueden hacer esas propuestas, pero son arbitrarios si ustedes ven. Esto me costó mucho en el libro, porque automáticamente el corrector de estilo, recuerdo, que es un trabajo muy bueno, no lo debo criticar, pero el corrector de estilo, cuando yo escribía, la calificación se basa en un arbitrario, corregía y decía, en una arbitrariedad, y no, una arbitrariedad es porque me da la gana, un arbitrario es una decisión. ¿Por qué van a valer 10% la participación y 15% la asistencia? Porque es un arbitrario que estoy tomando. Pero discúlpeme, en los exámenes estandarizados también hay arbitrarios. El examen estandarizado que yo aprendí en la escuela normal, lo que llevaba era estadística descriptiva. El examen estandarizado de hoy de PISA, lo que lleva es estadística inferencial. Un examen entonces puede llevar estadística descriptiva o estadística inferencial. La decisión de tomar un modelo estadístico u otro es lo que yo llamo un arbitrario. No sé si se dan cuenta. O sea, sí es una decisión fundamentada. Yo puedo decir la estadística inferencial da más elementos, es más compleja, etcétera. Puedo decir eso, pero es una decisión que estoy tomando. Como decir que la participación vale 10% y que la asistencia vale 15% o al revés. No importa. O sea, no importa qué porcentaje le dé, eso es lo que quiero yo enunciar, que contiene la calificación. La siguiente, por favor. Esto es nada más tratar de decir, esto constituye los 6 capítulos del libro. Yo quisiera públicamente agradecer a los profesores francófonos que autorizaron que un trabajo de ellos fuera traducido al castellano. Los que les puedo asegurar es que ellos llevan muchos años, casi 30 años, trabajando esta línea de evaluación formativa, investigando en el aula esta línea de evaluación formativa, y eso es lo que yo aprendí en el texto. Esto es, yo tenía ya ideas de evaluación formativa, las expongo en el primer capítulo, pero el texto abre también la idea de que la evaluación formativa es un espacio de investigación en el trabajo docente del aula. Muchísimas gracias.